Pues no sé ustedes, pero desde que yo leí Cuba Libre de Ríos, como que me quiero unir al Partido Socialista. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de Estrella Roja, aquí con Dani, con Emi y su servidor Luis. En esta ocasión traemos un tema que es bastante controversial, o era bastante controversial, en esta pugna de comunismo contra capitalismo, socialismo contra capitalismo. En esta ocasión traemos un número de caricaturista Rius, titulado Cuba Libre. Y bueno, antes de introducirnos propiamente al tema, Emi, cuéntanos quién es Rius. Ríos también es conocido como Eduardo Humberto del Río García y fue un caricaturista del siglo XX. Él reconocía su estilo de dibujo como algo burdo, torpe y muy sencillo, a partir pues de trazos y líneas realmente básicos. Él originalmente no pensaba ser caricaturista, sino que sus papás querían que fuera cura, y posteriormente su primer trabajo fue de cantinero, y su último, antes de adentrarse en la caricatura, pues fue ser asistente en una funeraria. Rius, seguramente lo han escuchado, han visto sus garabatos, que él mismo llama monitos, garabatos, monigotes. Sus monitos, esos monos. Seguro lo han escuchado, han oído hablar de él o incluso lo han leído, muy famoso por títulos como La truculenta historia del capitalismo, Compa Nicaragua, La Revolución Mexicana, Socialismo para principiantes. Tiene bastantes números que son socialismo para principiantes, filosofía para principiantes. Sí, justamente él siempre tuvo una vocación por ser didáctico, o sea, por generar historieta didáctica que fuera a la vez entretenida en cierto sentido y a la vez educativa. Ajá. Que pues es una combinación bien interesante. Pues él inventó la caricatura, la historieta política. Él generó la primera y pues es una locura. Su primer tiraje fue el de los supermachos, una caricatura política dedicada pues a la crítica, principalmente del gobierno del PRI, un gobierno de derecha y opresor como él lo describe, y posteriormente pues se le quita los derechos de los supermachos. Sí, hay que antes de introducir a los supermachos, hay que como mencionar que los supermachos fue como este antecedente a los agachados, ¿no, Dani? Sí, lo empezó a hacer con la editorial Meridiano, como decían, y de pronto el gobierno mexicano de Díaz Ordaz empezó a mandarle notas, empezó a pedirle a Meridiano que por favor le bajara el tono a las críticas, y entonces, muy hipócrita, la editorial decidió empezar a editar lo que Ríos les mandaba y empezó a hacerlo más políticamente correcto sin que el autor tuviera idea de lo que estaba pasando. Hasta que pues eventualmente se dio cuenta, ¿no? Y incluso Ríos recibió amenazas de muerte en esta transición de que le estaban quitando su tiraje, su historieta. Recibió amenazas de muerte por parte del gobierno de que ahora la historieta, ahora su vida. Entonces, como resultado de que pierde los derechos de los supermachos, crean los agachados, que es tema del que ya vamos a hablar, que como traducción, los agachados lo nombró así porque los agachados era como comúnmente se conocía las fonditas o las cocinas económicas en los mercados, donde la gente pues come, ahora sí que amontonada, come uno tras otro y están agachados. Entonces Ríos hizo como esta analogía de que México es un país que está agachado y en cualquier momento se puede levantar. Por eso el número por analizar el día de hoy es Cuba Libre. Antes pues es como pertinente hacer una introducción de la Revolución Cubana y su influencia en México, que pues cuando sucede la Revolución Cubana, 1959, el triunfo de la Revolución Cubana, en México se comienza a hacer un debate, un análisis entre la Revolución Mexicana y la Revolución Cubana, de que la Revolución Cubana tendría que ser el camino, es el modelo a las siguientes revoluciones, o el modelo que la Revolución Cubana tuvo que haber seguido. Entonces este debate entra en públicamente, políticamente, incluso intelectualmente, con escritores como Carlos Fuentes, etcétera, ¿no? Y era inevitable, me imagino, desde México ver que otro país latinoamericano está teniendo una revolución y no decir como, esto me recuerda a algo, ¿no? Y aparentemente en el papel, no solo una revolución, sino una revolución exitosa, porque aquí está el debate de que la revolución, todo continúa, dice el PRI, ¿no? Que la revolución sigue hasta 2022. Entonces el debate o lo interesante era que en el papel la Revolución Cubana había triunfado. Entonces por esto este debate en México, que aquí en el país pues acaba de ocurrir una crisis económica en el 58 y estaba por entrar el periodo del milagro mexicano, donde la inversión privada y tuvo un despegue brutal, y aquí fue cuando
políticos, cierta clase política, cierta clase empresarial comenzó a juzgar o a ver con malos ojos la Revolución Cubana, ya que evidentemente no querían que hubiera socialismo o sus intereses estaban de por medio, y de aquí se abre como un ala de pro Revolución Cubana o contra Revolución Cubana. En el pro, pues un personaje muy importante que estuvo apoyando la Revolución Cubana fue Lázaro Cárdenas, que estuvo tanto tiempo como fuera ya de la política después de ser presidente, y de repente con la Revolución Cubana sale otra vez a la luz pública. Y él intentó ir a Cuba cuando recién estaba la Revolución Cubana a apoyar, y que lo detuvieron. O sea, bueno, lo sitiaron en su casa, lo retuvieron y lo mantuvieron vigilado porque no querían que fuera, como por este miedo a que eso pareciera que México estaba de lleno en la revolución y participando de ella y demás. Incluso no solo fueron como esta campaña política, sino mediática. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante. En la prensa, radio y en la televisión, a Castro lo convirtieron como el barbudo rojo y decían que Cuba era el satélite soviético. Más como en este contexto también de Guerra Fría entre comunismo y capitalismo, pues las campañas mediáticas fueron bastante fuertes en contra de la Revolución Cubana. Lo único como rescatable, bueno, lo único de verdaderamente trascendental con la influencia de la Revolución Cubana en México fue la creación del Movimiento de Liberación Nacional, y pues de ahí en fuera, como mencionan algunos investigadores estudiosos del tema, pues mencionan que la Revolución Cubana, el castrismo sobre todo, no se exportan. Esto quiere decir que no porque estuviera la influencia aquí en México iba a ocasionar algo mayor o potencialmente a otra revolución, porque pues no había la base ni política, ni social, ni ideológica para que algo más pudiera ocurrir. Claro, y ese miedo del gobierno mexicano solo le jugó en contra, porque eso hizo que se persiguieran todas estas formas o lo que remotamente pudiera ser socialista, y entonces en esa persecución solo se empezó a inflamar el malestar o la crítica a la Revolución Cubana, más bien a la Revolución Mexicana y al gobierno del PRI, ¿no? Como si somos un gobierno posrevolucionario, ¿por qué nos están como reprimiendo de esta forma, ¿no? Claro ejemplo, Ríos, o sea, si tan país libre México y no sé qué, ¿por qué censura? Ajá, un cómic. Ajá. Política, perdónenme, muy político, pero al final de cuentas lo estaban censurando. El propio Ríos logra ir a Cuba en 1964, donde conoce a Che Guevara, y pues el mismo Che Guevara pues le dice que es fan de sus publicaciones, de sus trabajos y sus ilustraciones, y pues a partir de su experiencia en Cuba se anima a hacer en 1973 Cuba Libre. Cuba Libre. Bueno, como ya mencionó Emi, ahora sí introducirnos al número 265, publicado en 1976. Cuba Libre. ¿De qué nos habla Cuba Libre, Dani? Pues antes de empezar me gustaría leerles la portada, súper curiosa. O sea, viene Los Agachados de Ríos y abajo dice Cuba Libre, y sale un militar cubano y dice de gringos para empezar, es decir, Cuba ante todo está libre de gringos. Los gringos que... Súper interesante desde México. Creo que es algo que Ríos siempre admiró mucho, pues del nuevo régimen cubano, ¿no? Como esa capacidad de deslindarse de algo que México no pudo hacer ni en el siglo XX ni en la actualidad. Sí, vaya, bueno, ahora sí que haciendo como un análisis hoja por hoja, hay que destacar que en todo el cómic es el diálogo, los personajes se muestra como, bueno, pinta como a Castro, pinta a Fidel Castro y pinta a militares revolucionarios cubanos, y los pone a dialogar con mexicanos, pero mexicanos como de la clase, pues sí, obrera, trabajadora, incluso campesinos, sobre todo campesinos, sí. Haciendo como esta relación de la revolución de Zapata, por así decirlo. O sea, los pintan, es el ejemplo de estos campesinos que buscaron sus tierras. Entonces todo el cómic, todo el tiraje, bueno, más bien todo este número es entre un diálogo entre militares cubanos y gente mexicana de por qué la revolución cubana, o por qué triunfó y qué es lo grandioso que lograron tras la revolución. Otra de las características que se me hizo interesante es la comparación que hay entre la revolución cubana y entre la revolución mexicana, haciendo énfasis en que la cubana sí funcionó y la mexicana pues no funcionó. Y aparte la forma en la que explica esa función, ¿no? O sea, si la revolución cubana funcionó es porque era socialista, tenía una ideología detrás, ¿no? O sea, por eso decimos que Ríos, ante cualquier otra cosa, quiere dejar en claro que la revolución mexicana se hizo con las patas, ¿no? Y eso no también... había como una ideología, es lo que, como cierta crítica que se le puede encontrar a
a este número que, como mencionas, Dani, triunfó porque había una ideología detrás y lo que le faltó a la Revolución Mexicana. Otra cosa que también me llamó la atención es que Ríos utiliza un poco la ideología de Maquiavelo, de que en Cuba pues se acabó con todo el antiguo régimen, mientras que en la Revolución Mexicana pues se perdonó a todos aquellos que eran los enemigos y se anexaron al próximo sistema de la revolución, mientras que en Cuba pues se corrió o se fueron todos aquellos que no estaban de acuerdo con el régimen ahora de la Revolución Cubana. Sí, la verdad, o sea, a mí me gusta mucho este cómic, me parece muy interesante, pero algo que sí no podemos dejar de lado es que enaltece la Revolución Cubana, claro, de una forma muy ideal, ¿no? O sea, claro, hasta no sé qué les ocurrió a ustedes al leerlo, pero yo ya quería irme a vivir inmediatamente a Cuba por lo maravilloso que pintó a Cuba. Sí, educación, salud, no, o trabajo, sea, todo es maravilloso. Un equilibrio perfecto, según lo describe Ríos, entre el trabajo y la educación. Sí, hay una página particular en la que dibuja toda la isla y pone ahí sus fábricas, sus plantitas, música. O sea, es un paraíso. Lo pinta muy bonito todo. Sí, muy bonito. O sea, hasta el sol está sonriendo en esa página. O sea, como los Teletubbies. Lo que más llamó la atención cuando estábamos viendo por primera vez era la imagen de la isla y el sol sonriendo. ¿Quién no se va a querer ir a un lugar donde el sol te sonríe? Sí, no, y aparte Río se fue a vacacionar, que mejor, ¿no? Sí, también me hizo mucha curiosidad cómo describe la educación, de que los propios niños, pues antes de la revolución, no recibían el total de la infancia en Cuba, pues había un 30% analfabeto. Gran parte de la población igual. Pero después de la revolución, pues Ríos describe que todos los niños recibían educación al 100%. La alfabetización se logró poco tiempo después y pues los niños en el sistema educativo pasaban 4 horas en la escuela y 4 horas en la fábrica o en el campo cultivando, lo que pues dice que hacen que valoren el trabajo y la educación al mismo tiempo. Sí, es súper interesante porque pone en boca de los cubanos todas las respuestas a todo, o sea, en la forma en la que hace los diálogos. Los mexicanos preguntan, los cubanos responden. Como si lo tuvieran todo resuelto y, o sea, es interesante. Creo que es bastante interesante cómo maneja a los personajes, ¿no? Como ya lo mencionaste tú, el mexicano pregunta, oye, ¿y tal la educación? Y Ríos, bueno, el personaje cubano le contesta. Es bastante interesante cómo lo maneja. Igual un tema que ya apuntaba Dani es en la mayoría del cómic, de las páginas, la crítica de Ríos hacia Norteamérica, incluso el tío Sam y estas cuestiones capitalistas. Un marinero incluso aparece por ahí. Ajá, sí, como esta crítica hacia el imperialismo yanqui, como se suele conocer, el imperialismo no solo militar, sino económico, neoliberalismo. Aunque claro, no menciona la relación de la Cuba socialista con la URSS, ¿no? Claro. O sea, porque eso queda fuera de su alcance, porque la URSS ya había sido como... Pues sí, la Revolución Rusa ya había quedado cancelada, era cosa de pasado, qué flojera, entonces mejor hablamos cubana, de Cuba. Ajá, exacto. Y bueno, ahora sí que bajo este contexto, que creo que es lo más importante, el contexto en el que se vivía, ¿no? Últimos años de Guerra Fría, comunismo contra el capitalismo, donde Ríos hace en el 76 esta historieta para, como ya mencionaba Dani, de tipo educar, o sí, bajo sus monitos que él llamaba, como hacer de conocimiento público que pasó en Cuba. Igual no queda muy alejado como hacer esta crítica que ya apuntaba como al inicio de, bueno, sí, muy bonito Cuba y todo, pero hasta que cierto punto está como sesgada la visión de Ríos en cuanto a nos plantea la Revolución Cubana y cómo no la pinta, ¿no? Sí, no, claro que está sesgada, o sea, pero él no, sin pelos en la lengua, yo creo que tiene muy claro qué es lo que está haciendo, que es dejar claro que el socialismo no es como lo pintan. Entonces, yo creo que es un punto de vista muy interesante. Claro. Y bueno, con esto vamos a dar cierre a esta emisión de Estrella Roja. Espero que les haya gustado y si pueden, es difícil conseguir los cómics de Ríos, luego nosotros no los encontramos tan sencillamente en internet y todo, pero si pueden acercarse no solo a a diferentes números de Ríos, estaría muy, muy fenomenal. Gracias, Dani. Gracias, Amy. Nos vemos. Si les interesa más este tema, pueden ver en la descripción de este podcast las fuentes que utilizamos y algunos recursos que les van a ayudar a profundizar en los temas. Igual va a estar digitalizado
este número de Cuba Libre, por si lo quieren, para que no digan que les echamos mentiras o cosas así. Pueden ustedes ir a visitarlo si les agrada. Y pues gracias.